Bienvenida a los compañeros que están vía Zoom, ya lo vamos a invitar Gracias. y vamos a dar unas indicaciones antes de dar inicio a esta jornada del día de hoy. El día de mañana es una clausura, el último día con la intervención de la doctora Paola Rico. Les pido silencio para que puedan escuchar y podamos y les puedo preguntar. El día de mañana vamos a entregar los certificados a cada uno de ustedes. Esa es la nueva modalidad de grupo. El directorio, que ha sido el presidente, ha considerado de esa manera que los certificados se entreguen un día de cada seminario. Así que el día de mañana se van a entregar todos los certificados con la hora correspondiente, y vamos a tener a la doctora Paula David, también al director del Colegio de Guayana, y entregar los respectivos certificados. A pedir al presidente, pero lo mismo hoy el presidente de avisa. Muchos lo han visto, ¿verdad? Sobre ese problema que hay en este momento de las instituciones de fuerzas temporales. Voy a dar un comunicado, les pido que le entreguen un comunicado a ustedes, nos pueden entregar y hacer partícipe también a los colegas, lo podemos hacer. El día de mañana los abogados de libre ejercicio que quieran dar su opinión sobre esto, lo puedan hacer. Vamos a estar desde las 3 de la tarde en el auditorio, aquí les entrevistan a los abogados que ustedes hacer su pronunciamiento propio de lo que tiene que ver con este tema. Vamos a darle este boletín y le vamos a entregar, donde Fernanda va a salir a entregar a todos ustedes y los compañeros, por ejemplo, de Anita, que está en la unidad policial, para que lleven a los compañeros. No sé qué más desea también esa comunicación, porque el presidente entreguemos a la unidad policial. ¿Ok? Y también ustedes para que se participen a los compañeros abogados. Entonces, vamos a entregar y a la abogada ya recibirá lo que ella pida, ¿no? Para poder entregar. ¿Está? Eso lo tienen ustedes también. Ustedes lo tienen en las redes del colegio, pero hemos sacado copias para que cada uno de ustedes sepa el comunicado y el pronunciamiento como colegio de abogados sobre este tema que estamos conocimiento de todos ustedes. Vamos a dar inicio. ¿Estamos ya conectados a los compañeros vía Zoom? Y les recuerdo, los abogados que están vía Zoom, tengan en cuenta que el día de mañana les pedimos la presencia aquí del Colegio de Abogados porque vamos a entregar los certificados. Abogados que están conectados vía Zoom, porque han certificado para que vengan a ver certificados aquí el día de mañana. Recuerden, mañana, 17:30, tenemos la intervención de la doctora Paola Marín. Hoy contamos con la presencia del magíster César Coronel Garcés. Ya está nuestro flamante expositor el día de hoy. Vamos a dar lectura a un breve resumen de su hoja de vida. Prestemos atención. Abogado experto en deudas, gerente general y socio de Defensa de Jugadores en Ecuador, sucursal del Grupo Defensa de Chile. Estudio jurídico con más de 25 años de experiencia. Por favor, pedimos silencio y por favor, cuando tenemos también el expositor, tenemos pedirle por favor encarecidamente a todos que tengan silenciados el teléfono y también prestemos mucha atención. Lo mismo le pedimos a los compañeros que están vía Zoom, por favor, no interrumpir y tengamos su micrófono silenciado. Seguimos. Decíamos que es experto en deuda. Es presidente de la Asociación Cristiana de Empresarios del Ecuador. Fue asesor del Defensor Público General del Estado de la Defensoría Pública del Ecuador. Fue asesor legislativo de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, catedrático de universidades, ARCO, abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador con mención en Derecho Público, título otorgado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Magíster en Derecho de Empresa, título otorgado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Cursó la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica Particular de Loja y fue parte del programa de visitantes de la Unión Europea, edición 2021, y es becario de la Federación de Alemania. Con ustedes vamos a presentar al abogado magíster César Coronel Garcés. Un fuerte aplauso.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Agradezco en primer lugar la invitación del Colegio de Abogados de Guayas y por supuesto la presencia de cada uno de ustedes, queridos colegas. Sin duda alguna, para mí es un honor poder dirigir a ustedes en esta tarde para hablar de un tema que estoy seguro de que es de mucho interés, pero sobre todo que nace de una problemática que hoy enfrenta en el Ecuador y es el sobreendeudamiento. En ese sentido, voy a hablar esta tarde sobre algunos temas muy generales para ver el contexto respecto al sobreendeudamiento y luego vamos a entrar específicamente en materia de prescripción de deudas, que repito es un tema que seguramente es de interés. En ese sentido, procuraré ser bastante breve para que más bien podamos tener espacio para responder todas las dudas que ustedes pudieran tener luego de esta conversación. Luego de la conversación, si ustedes no tienen dudas, hay dos opciones, o que se quedaron dormidos o que tuvo muy clara la exposición. Así que arranquemos. Vamos primero, por favor, a Marito. Bueno, como pueden etiquetar, abogado César Coronel y abogado de defensa de deudores de ser. Rápidamente, ¿qué es y qué hace defensa de deudores? Nosotros somos un estudio jurídico chileno con más de 25 años de experiencia, brindando soluciones legales a personas y empresas con deudas. Hace 4 años éramos los únicos y primeros en el Ecuador, sin embargo, hoy ya hay más colegas que se dedican al mismo tema y eso es positivo porque hemos logrado de alguna manera ir abriendo camino para que la gente se dé cuenta de que se necesita un abogado que nos defienda en materia de deuda. Y ojalá cada vez más colegas se quieran dedicar a este tema, porque créanme que hay mucho camino por explorar. Nosotros, siguiente, por favor, tenemos más de 25 años de experiencia, nos formamos, educamos, defendemos, también tenemos algo de incidencia política, estamos permanentemente vigilando los temas que se discuten en la Asamblea Nacional y en el Ejecutivo para que también tengan la perspectiva necesaria de los deudores. Antes solo se escuchaba a la banca, a las cooperativas, a las asociaciones de banqueros. Es importante que también se escuche la perspectiva del deudor. Siguiente. Los ecuatorianos estamos sobreendeudados. Hace 4 años, cuando yo empecé a decir esto en la prensa, no me paraban mayor bola, parecía algo poquito yo hablando en un parque en la esquina y realmente no tenía mayor atención. Hoy ese tema, siguiente por favor, ocupa titulares en la prensa nacional y es algo de lo que todo el mundo está hablando. Siguiente por favor. Las cifras son claras. Según cifras oficiales de Aval Puro, 3 de cada 10 personas con una operación crediticia vigente no le están pagando a ti. Y esto se traduce en una calificación mala o pésima en el buro de crédito que les impide acceder a nuevos préstamos. Siguiente. Antes de eso quería comentar una cifra que no está acá, pero que es muy importante y también reveladora. Solo durante los 3 últimos años, según cifras oficiales del Consejo de la Judicatura, se han presentado en el Ecuador, a nivel de todo el país, más de 1,5 millones de demandas por deudas. Solo en los últimos 3 años se han presentado más de 1,5 millones de demandas por deudas, siendo Pichincha la provincia con mayor cantidad de demandas, 340.000, y Guayas la segunda con 230.000. Luego está Manabí, Azuay y Tungurahua. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo por ahí, no quiero aquí dar una cifra exacta, pero digamos que yo tengo 1,000 clientes. Eso quiere decir que hay 1.490.000 personas que todavía no tienen un abogado en materia de deudas y ya tienen una demanda por deuda. Por eso les digo que esta es una materia muy interesante y ojalá cada vez más colegas se dediquen a este tema de la deuda. Ahora bien, el ecuatoriano tiene un buen carácter de pago. Quien hoy no paga una deuda no es porque no quiere, sino porque lamentablemente no puede. Y son muchos los factores que de alguna manera contribuyen a la merma de la capacidad de pago de las personas. Por ejemplo, los paros nacionales de octubre de 2019 y de julio de 2022, el terremoto de 2016 en Manabí, aunque no crean gente que sigue arrastrando consecuencias en ella, el COVID-19 del año 2020, la pandemia, la inseguridad, estados de excepción, los declarados de estado de excepción y lo que le queda, la crisis energética del 2024. Son factores que a todos, de una u otra forma, nos van afectando. Pero también existen factores de carácter individual. Por favor. Por ejemplo, accidentes de tránsito, enfermedades catastróficas, la pérdida de trabajo, la pérdida de ingreso, la muerte de un familiar. Son factores que, si bien es verdad, no afectan a todo el mundo, sí afectan a ciertas personas y familias. Y obviamente, si una persona en mi entorno familiar tiene una enfermedad catastrófica, evidentemente mis recursos se van a ir a destinar justamente a esa necesidad. Y esto podría implicar una merma en ingresos y una merma en incapacidad de pago.
Por eso les digo, quien hoy no paga una deuda no es porque no quiere, sino porque no puede. Siguiente. El sobreendeudamiento es un tema muy serio. Según cifras oficiales del INE, la segunda causa de divorcio en el Ecuador está relacionada directamente con deudas y problemas económicos. Hay personas que llegan a situaciones como depresión, angustia, estrés, drogodependencia, alcoholismo y hasta suicidio. Por eso este tema del sobreendeudamiento hay que tomárselo muy en serio. Y yo los invito a ustedes como colegas abogados, cuando atiendan con una persona que tiene un problema de esta naturaleza, que seamos empáticos, que escuchemos con atención, que sepamos que esta persona tiene un problema al que ha llegado no porque ha querido, sino porque lamentablemente son muchos los factores que inciden para que pueda estar en esa situación. De tal manera que seamos empáticos, escuchemos al usuario, al cliente, y tratemos de encontrar para esta persona una solución que le devuelva la tranquilidad. Siguiente. Ahora sí, vamos a hablar sobre la prescripción de las deudas. Este es un tema que genera mucho interés cuando voy a los medios de comunicación y la gente empieza a hacer muchas preguntas, pero sobre todo también porque hay muchos mitos en las redes sociales que vamos a ir de alguna manera vamos de alguna manera a ir revelando o negando algunos de ellos. Siguiente, por favor. Abogado, eso de la prescripción es pura cabecería. Yo no pago las deudas y luego las elimino. No, señor. La prescripción es un derecho que tenemos nosotros los deudores que se activa al momento que el acreedor pierde su derecho a accionar en mi contra y por lo tanto es una suerte de castigo que ha previsto el legislador en contra del acreedor ocioso, del acreedor que no accionó oportunamente en mi contra. Lo digo de otra manera. La ley le ha dado al acreedor cierta cantidad de tiempo para accionar en mi contra para el cobro de esa deuda. Pero si en ese tiempo el acreedor no lo hace, el acreedor pierde su derecho y automáticamente en el tiempo se activa el derecho que tengo yo como deudor para solicitar la prescripción. Es un derecho que además está vinculado directamente con la seguridad jurídica. No lo digo yo, ya lo dijo la Corte Constitucional. La jueza Daniela Salazar, en una de sus recientes y últimas sentencias, determinó con claridad que la prescripción tiene directa relación con la seguridad jurídica. Palabras más, palabras menos, ninguna obligación puede estar abierta por la infinidad de los tiempos a la espera de que algún día ojalá el acreedor se decida a demandar. De tal manera que la prescripción tiene directa relación con la seguridad jurídica porque me da certeza en el tiempo de saber cuáles son los límites que tiene el acreedor para accionar en mi contra. Bueno, exactamente, es un límite del tiempo para las acciones del acreedor. Siguiente. Ahora bien, ¿qué dice la norma civil en el Ecuador? Nuestro Código Civil dispone en el artículo 2392. Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extiende por la prescripción. Al respecto hay que mencionar dos cosas. Primero, que la legislación civil ecuatoriana distingue dos tipos de prescripción. Eso todo lo aprendimos en la universidad. La prescripción adquisitiva, cuando por el paso del tiempo yo adquiero la propiedad de algo, o la prescripción extintiva, por medio de la cual yo logro la extinción de un derecho o de una obligación. Y aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Siguiente, por favor. La prescripción extingue la obligación. Y ustedes dirán, sí, pero eso dice por los viejos, ¿por qué me lo repite? Me lo dice tan bien abogado. Repito, la prescripción extingue la obligación. ¿Por qué lo digo de esta manera? No se imaginan la cantidad de casos, audiencias, procesos, en los que me he tenido que enfrentar a muchos abogados de la contraparte, que son bancos y cooperativas, donde me dicen, abogado, todo lo que usted quiera, chévere, cumple los requisitos, tiene el tiempo, y nunca lo demandé, nunca lo cité, tiene la prescripción. Pero ojo, usted solo va a lograr la prescripción de la acción. La obligación sigue vigente y yo se la voy a poder seguir cobrando como una obligación ya no civil, sino natural. Recordemos que hay dos tipos de obligaciones, la civil y la natural. Entonces muchos abogados se confunden y dicen, la prescripción solo elimina la acción. Es decir, yo ya no te puedo demandar.
falso le parecerá absoluta. Y la respuesta está aquí en el artículo 1583 del Código Civil, donde se establece en el numeral 11 que una de las formas de eliminar una obligación, clarito, no habla de acción, habla de obligación, es la prescripción. Por lo tanto, cuando la prescripción de una obligación es declarada, la consecuencia lógica e inmediata es la eliminación de esta obligación de todo efecto crediticio. Les digo esto también porque muchas veces lo pongo en mis demandas de prescripción, solicito que se declare la prescripción y por lo tanto se le conceda un término de 72 horas para que el acreedor elimine esta deuda de todos los registros crediticios. Y muchas veces dicen, no, es que ahí hay acumulación indebida de pretensiones o por lo que está pidiendo el abogado. No, sí aplica. Porque la consecuencia lógica de la prescripción es la eliminación de las obligaciones. Porque si no, entonces ¿de qué me serviría? ¿Para qué gastarme 1 año, 2 años para hacer el mismo proceso de prescripción en la vía extraordinaria si luego voy a tener igual una obligación natural? No, por eso ya el legislador ha sido sumamente claro. La prescripción implica la eliminación de la obligación. Y cuando algún abogado de un banco o cooperativa no quiero que sorprender, guarde muy bien esta información porque créanme que les van a salir por ese cuento. Ya me ha pasado muchas veces. Hasta ahora ningún juez les ha dado la razón. Ahora bien, otro mito importante. ¿Toda deuda prescribe? Mucha gente me dice, abogado, las deudas por el Estado no. O sí, las deudas por el Estado, pero las de no. Hay ciertas deudas que sí, otras que no. Y les voy a hacer muy claro. Toda deuda prescribe con excepción de las deudas vinculadas con pensiones alimenticias porque se protege el interés superior de niños, niñas y adolescentes. El resto de deudas, incluso cuando el Estado es el acreedor, usted puede solicitar la prescripción. Y les cuento un caso específico del IES. Tuvimos un caso al inicio de la defensa autónoma, le digo ya hace más de 4 años. Una persona fue representante legal de una compañía, tuvo el problema de que no pagaron a tiempo las obligaciones patronales, nunca le iniciaron una coactiva y por lo tanto pedimos la prescripción. El abogado del IES se presentó en audiencia y dijo: esto está facilito. El abogado coronel no tiene razón, porque las deudas del IES no prescriben, porque están vinculadas a los derechos de los trabajadores y los derechos de los trabajadores son imprescriptibles. Tanto eso no es verdad, que incluso los derechos de los trabajadores, si usted no demanda en cierto tiempo, el día festivo, por ejemplo, usted pierde el derecho a la ¿verdad? O sea, el argumento no tenía ningún sentido. Entonces yo le digo, bueno, abogado, dígame cuál es la base legal para lo que está diciendo. No, pero es que todo el mundo sabe que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Sí, pero no son imprescriptibles. 1. Y 2, ya la Corte Constitucional zanjó esta discusión. La Corte Constitucional dispuso con mucha claridad que únicamente la Constitución puede determinar una deuda como imprescriptible. Todas las demás se pueden prescribir, claro, cumplieron con los requisitos que están en la ley. Por eso puse este logito, solamente para dejar claro de que las deudas con el IES, CNT, con Banco Pacífico, con empresas de cobranza como Paga, cualquier tipo de deuda, salvo, como dije, las instituciones alimenticias, se puede iniciar el proceso de prescripción. Ojo, el uso de estos logos tiene fines meramente académicos o comerciales, solamente lo claro por si acaso. Siguiente. Ahora bien, abogado, ¿cuál es el caso para la prescripción? El artículo 2415 del Código Civil pone con claridad que el tiempo para la prescripción es en general de 5 años para las acciones ejecutivas y de 10 para las ordinarias. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de 5 años y convertida en ordinaria durará solamente otros 15. Siguiente. Resumido, las deudas con acreedores privados, usted puede solicitar la prescripción después de 10 años. Las deudas con entidades que ejercen de facto activa, es decir, las del Estado y otras, 5 años. ¿Por qué hago esta aclaración del Estado y otras? Porque existen instituciones privadas, como Reciproc o Banco del Pacífico, que por tener participación mayoritaria del Estado, a pesar de su naturaleza privada, tienen potestad coactiva por un mandato expreso del Código Orgánico Monetario. Ahora bien, la banca pública se hizo una reforma hace algunos años en la ley y le concedieron a la banca pública el doble del tiempo de la prescripción.
¿Qué quiere decir eso? Que normalmente un banco del Estado no podría prescribir, porque tiene potestad cautiva, no podría prescribir la deuda en 5 años. Sin embargo, con esta reforma del Código Orgánico Comunitario y Financiero, le dieron un privilegio a la banca pública que antes no tenía, y ahora la banca pública tiene el doble del tiempo, es decir, 10 años. De tal manera que cuando me pregunten cuál es el tiempo para la prescripción, deudas privadas, es decir, bancos, cooperativas, casas comerciales, particulares, y la banca pública, 10 años. En cambio, cuando se trata de una entidad pública que ejerce la potestad coactiva o una entidad que ejerce la potestad coactiva en general, es el plazo para la prescripción 5 años. ¿Por qué? La sentencia 299-2007 del 20 de septiembre de 2007 que dictó la entonces Corte Suprema de Justicia dispone lo siguiente: la acción coactiva no tiene determinado expresamente un tiempo de prescripción, por lo que, por ser un proceso de ejecución, se aplica lo dispuesto en el artículo 2415 del Código Civil, que establece un plazo de 5 años para la prescripción de acciones ejecutivas. El juicio coactivo es un proceso de ejecución para el cobro de obligaciones que por cualquier concepto se deba al Estado y a sus instituciones que por ley tienen este procedimiento. Entonces, la Corte Suprema de Justicia ya zanjó esta discusión, porque antes, un poquito por sentido común lo sabíamos, pero la Corte Suprema en su momento ya zanjó la duda y sabemos que la coactiva es igual a la ejecución, igual tiempo de prescripción, 5 años, con excepción de la banca pública, como lo hemos comentado anteriormente. Siguiente, por favor. Esta es la norma del Código Orgánico Monetario y Financiero, artículo 386, que les había mencionado, que se agregó como una prerrogativa para las entidades financieras públicas y el Banco Central del Ecuador. La prescripción de las acciones para la recuperación de sus créditos se operarán en el tope del tiempo establecido para la prescripción de las acciones externas. Entonces, esta es la razón por la que la banca pública yo no puedo pedir la prescripción de 5 años. Tengo que esperar 10 años. ¿Ok? Sí, encantado. Esta acción que puede ejercer la banca pública, la haría a través de los medios coactivos o lo tiene que hacer a través de la vía ordinaria. Toda la banca pública ejerce coactivo. Por lo tanto, la forma en que ellos cobran las deudas es la coactiva. Claro, pero la prescripción que toma coactivo es el registro de mejora. Bueno, ¿cuánto tiempo tienes para poder iniciar un proceso coactivo? Y incluso cómo opera la prescripción en este tipo de actos. No, lo que usted me está hablando es de las excepciones a la coactiva, como prescripción, la excepción a la coactiva. Sí, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero en este sentido, el banco público, el banco anterior, tendría que hacerlo a través del proceso coactivo. Tendría oportunidad de hacerlo a través del proceso coactivo sin que los coactivos pueden ser deducidos a través de esa excepción. Lo legal es plantearse una excepción a que es 10 años que le da como privilegio de la normativa la ley financiera, pero el cual dice no, 5 años, proceso coactivo. Te puedo poner la excepción en los 5 años. Ya le entendí su pregunta. Usted lo que me está diciendo es, el COA me dice que tengo 5 años, pero en este caso hay una reforma legal que se hizo específica y especial para la banca pública, y esta reforma es la que le da este privilegio del doble del tiempo, y por eso ya no son 5, sino 10. En el proceso coactivo, claro. O sea, el banco público tiene hasta 10 años para coactivar. Normalmente debería ser 5. Ahora, en la práctica y en la vida real también es cierto que en la gran mayoría de casos en los 6, 7 meses ya te están iniciando la coactiva, ¿no? Pero ojo, hay casos y casos. Si no, yo no tuviera la cantidad de tiempo que tengo de prescripción. Porque también han habido casos en los que la coactiva nunca se inició, o habiéndose iniciado nunca se notificó, o habiéndose notificado no fue una notificación correcta y se pudo anular. Todo eso lo vamos a ver en breve. Sí. No, yo le doy el teléfono. Debo seguir un poquito con una sugerencia. Cuando usted hizo la banca y toda la cuestión de la forma de cobrar y
el que debe, muchas veces, también me ha tocado ver gente que quiere deuda y que quiere pagar, que desgraciadamente, con la DACO, no aceptan, por decir, $30,000, tengo que pagar, sí, por un doctor, la casa que voy, y yo no tengo, pero puedo pagar para siempre. Y uno sabe que yo quiero pagar para 200. No, si no pagan 700, no hay. No hay flexibilidad. O sea, no flexibilizan la cuota, porque no tengo que pagar. Bueno, no es que el banco tiene 7 años, si no paga 7 años, entonces eso deberían normal. No es que la gente sea tramposa, sino que no van a pagar. Y que debe ajustarse a lo que quieran pagar. Pues. No importa que se alargue un poquito más, pero deben chance para pagar. No, o sea, no me explico qué lógica tiene. Uno debería implementarse como una ponencia para que sea pedido en parte de las instituciones bancarias para que recupere el dinero. Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que cuando un acreedor le cierra las puertas al deudor y el acreedor cobra y el deudor paga, pero por otro lado, cuando se dedican a usted a suscribir acuerdos que son imposibles de cumplir, va a llegar un momento en que se va a caer nuevamente y no va a poder pagar. Pero es que ahí también esta parte del negocio, porque le hacen refinanciar la deuda, se cae el tercer mes, vuelve a refinanciar y la deuda se termina pagando el doble y el triple. Entonces, y además le termina cobrando intereses y interés como ahora mismo se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Entonces, sí, pero bueno, eso es algo que ojalá se pueda solucionar en el momento. Hoy, hoy no lo vamos a poder solucionar, si no estoy de acuerdo con usted. Comerciales para hacer que el cliente pague 2 veces o 3 veces más el producto. Si vos eres traducido. No, y los bancos de cooperativas también. Si lo hace como cliente, no lleva un control de tu deuda, definitivamente te cobran 3 veces. Y a nosotros, bueno, a nosotros no nos pasa a mí porque somos abogados y andamos pendientes. No crea, también nos pasa a nosotros. Bueno, yo estoy pendiente de mi deuda. Y si ya veo que me quieren cobrar doble, yo ahí mandarlo un ojito o voy directamente. Ay, no, pues no equivocación. Ay, no, es porque se atrasó con un día 45 días. Perdón, con un día 45 días usted me va a cobrar una serie de montos que yo no adeudo. Porque si es bien cierto, nadie puede decir que no tenemos deuda. Todos tenemos deuda. Pero como usted lo dijo, somos personas que si queremos pagar, como dijo el colega allá, tienen 400. Son 700, pero 400 porque se están pagando. Pónelo y regresa por el banco, pero acepta. Sí, comprendo. Colega, nada más, jóvenes, les voy a pedir que tratemos de que las preguntas sean relacionadas con el tema de la exposición para no salirnos y no confundir a quienes están por Zoom, que probablemente luego no van a entender de qué estamos hablando. Colega. Sí, buenas tardes, doctor. Dos preguntas. Que se dejen claros si el Banco del Pacífico es una banca pública o privada, porque si no recuerdo yo una transitoria, 42ª de la Constitución anterior, que el Estado le inyectó dinero al Banco del Pacífico. Pero desde aquel entonces, desde que se le inyectó dinero, ellos tienen jurisdicción coactiva. Ahora bien, por emisión de una tarjeta de crédito, se sigue el juicio del Banco del Pacífico. Ahora resulta que el cliente no pagó. El cliente no pagó y le dictan una orden de pago. O sea, él no cumplió con el mandamiento de ejecución, dicen ellos, el mandamiento de ejecución. No cumplió y por no haber cumplido, emite una orden de pago y lo llevan a un juicio concursal. ¿Es procedente eso, doctor? Le respondo las dos preguntas. Primero, la naturaleza del Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es una entidad financiera privada, pero con participación mayoritaria del Estado. Se hizo una reforma del Código Orgánico Monetario y Financiero aclarando esta situación. Y se dispuso con claridad que si una entidad financiera tiene participación mayoritaria del Estado, tiene potestad coactiva. Esa es la razón legal por la que el Banco del Pacífico, a pesar de ser una entidad privada, tiene potestad coactiva. La segunda, no lo convierte en banca pública. No lo convierte en banca pública.
Y ahí también esa es otra discusión, porque yo tengo muchas peleas Ellos también, dicen porque que un sí día, son. un día, un día salen con el privilegio de la pública y otros días no. Sí, es verdad. Y lo mismo pasa con el Banco Nacional y el Convenio de Liquidación, porque ellos dicen que ya no son bancos porque están en liquidación. Pero eso ya lo podríamos comentar en otro rato con un cafecito, porque dígame que de estas historias tengo miles de el banco documentos, pero no es banco porque está en liquidación y por lo tanto no aplica la norma de los bancos. O sea, esto no lo digo. Pero en todo caso, esa es la naturaleza jurídica. Segundo, respecto al tema de del concurso de acreedores que inicia por el juicio de insolvencia que inicia Banco del Pacífico. Pero doctor, con una orden de pago no se acompaña voucher, solamente una orden de pago antojadiza del juez de coactiva, que con eso presenta y eso lo quiere hacer efectivo ante la justicia obligada. Claro, lo que pasa es que recordemos que el acto activa, según el COAT, y también en su momento lo disponía así el Código de Procedimiento Civil, dispone que usted tiene que acompañar un título de crédito para iniciar la coactiva. Y ese título de crédito, recuerde que en la coactiva el Estado puede impar. Lo hacen ellos mismos, apoyados en sus asientos contables. Y luego inicia la coactiva, en teoría le notifican a usted, le ordenan pagar, si usted no paga, buscan qué bienes tiene, si los bienes que tienen no son susceptibles de embargo o no son suficientes o no tienen bienes, cierran la coactiva e inician el juicio de insolvencia. Porque recordemos que para yo poder hacer un juicio de insolvencia contra una persona, tengo que tener previamente un mandamiento de pago que no se cumplió, ya sea en una sentencia judicial o ya sea en un proceso de cautivo. En cualquiera de los dos casos, el destino es el mismo. Ahora, les soy muy honesto, les ha funcionado. O sea, más allá de que no nos guste, estemos de acuerdo, no ha funcionado. Y se lo digo porque mi oficina está en el World Trade Center, cerquita del aeropuerto. No se imagina la cantidad de gente que llega diciendo que estoy yendo de viaje con mi mujer y mis hijos y resulta que no puedo salir del país porque he sido declarado insolvente por una deuda de Banco del Pacífico. Entonces esa persona vende lo que no tiene, hace lo que no quiere, porque además tiene la cara de la esposa ahí que lo está viendo mal, que no puede irse de viaje, y tratan de solucionar de alguna manera. Entonces, por eso les digo que les ha funcionado, porque esto de, normalmente el acreedor, cuando ya no logra la sentencia, deja votado el tema. Pacífico no, Pacífico lo llevan a la insolvencia porque, repito, les ha funcionado. Y además porque al ser una entidad que tiene participación mayoritaria en el Estado, entendería yo que ellos tienen que demostrar también que han hecho todo lo posible para la recuperación de esa obligación. ¿He respondido sus preguntas? Sí. Vamos entonces a seguir, jóvenes. Continuamos. Continuamos, por favor. Siguiente, gracias. ¿Desde cuándo se cuenta el plazo? Sencillo, desde que la obligación era esa. En el artículo 2414 del Código Civil ponemos que se cuenta el tiempo de prescripción desde que la obligación se ha hecho efectiva. Es decir, yo tenía que pagar hasta el 30 de agosto, no pagué el 30 de agosto, a partir de ahí en adelante empiezo a contar el tiempo, desde la fecha que hice obviamente el último pago. De tal manera que ahí es cuando yo empiezo a contabilizar el tiempo para la prescripción. Ahora, hay mucha gente que dice, abogado, ¿cómo puedo saber el tiempo exacto? Porque no recuerdo, porque no sé. Ya lo vamos a ver también más adelante. Siguiente. Aquí está, justamente, más adelante. ¿Cómo logro demostrar que ha transcurrido el plazo legal? Primero, yo le puedo solicitar a mi acreedor información general sobre la deuda. Recuerde que tanto de conformidad con el Código Orgánico Monetario y Financiero, tanto como la Ley de Protección de Datos, usted tiene derecho a acceder a esta información. Y ellos se la tienen que entregar. Es decir, señor banco, quiero que usted me diga cuánto debo, desde cuándo lo he pagado. Es decir, desde cuándo estoy en mora. Y con esa información, usted ya tendría una prueba fundamental para demostrar el plazo transcurrido. Puede ser que no lo tenga, que no lo solicite, que no se lo entregue. También usted puede utilizar los documentos que sustentaron la deuda, por ejemplo, el pagaré. Que usted lo va, obviamente, a comprar si la fecha de vencimiento del pagaré era el 30 de agosto de 2015, yo sé que para el agosto de 2025 ya ha transcurrido 10 años. Sí, y tercero, el reporte del Buró de Crédito. Hoy existen dos empresas en el Ecuador, son Equifax y Aval Buró, que emiten esta información de los reportes del Buró de Crédito, donde usted puede obtener un reporte completo que le va a detallar a quién le debe. Y esto es importante porque puede pasar que yo aquí la deuda con Banco Guayaquil, pero ya la vendieron y ahora la tiene la empresa Patito de Corazza S.A. Entonces, el Buró de Crédito me va a permitir identificar quién es actualmente el acreedor, porque además en la vida real, si bien es cierto que el acreedor debería informarme que ha cedido el crédito, en la práctica no se hace. Por lo tanto, tengo que ir al buró para saber quién es mi acreedor.
Y segundo, porque ahí se detalla también el valor de la deuda y el tiempo que tiene mora. De tal manera que yo voy a poderle demostrar luego pues la existencia de la obligación, quién es el acreedor y el tiempo de mora transcurrido. Dígame. Aquí, el banco del partido. Tarjeta de crédito, justamente como agarraba. Ocurre con un cliente que tenía una tarjeta y Póngase el micrófono aquí, compañero. y de repente le aparece la notificación que está incoactiva. Y le dice, yo voy allá, bueno, está bien. El que está aquí está cancelado. Y digo, bueno, está bien, usted la candidatura, pero yo quiero saber de dónde apareció, porque todas las transacciones que hago con tarjetas tienen una historia, no aparecen una imagen. ¿Dónde está esta justificativa? Yo me puedo El informe. de lo que yo he comprado. No, es que eso no hay o sea, que yo tengo que pagar lo que ustedes den la gana. Es una historia, tiene un corte. No quieren dar. Me llevé allá a la gerencia, no, que ahorita no atiende, que vaya contigo. Voy a contigo, es que no haya estar. La pregunta, ¿y qué se hace? A ver, el Código Orgánico Monetario y Financiero supone con claridad el tiempo que tiene la entidad bancaria la obligación de guardar los vouchers que sustentan los consumos. Pero no me tome la lección, pero estoy casi seguro que solo 7 años. Transcurrido ese tiempo, el banco ya no tiene esa obligación. Ahora bien, lo que sí está obligado a tener el banco es el contrato que usted suscribió como cliente. Y ese tiene que tenerlo mientras la operación esté vigente. Y tanto la operación está vigente que se la están cobrando. Le digo porque tuvimos un caso similar con Banco Amazonas, donde le estaban cobrando un cliente una deuda de tarjeta de crédito, pedimos el contrato y no lo tenían. En doble instancia, la superintendencia de banco dio la razón y se le dio la totalidad de esta deuda. Pero ese es el tema de hoy, así que por eso les pido, jóvenes, tratemos de que las preguntas sean vinculadas a la prescripción para poder centrarnos en el tema y no confundir a los colegas. Entonces, para la próxima liga, ¿cuándo va a ser accesible para Cuando me inviten por el otro lado, Y usted solicitar esa información. la corte Constitucional ya fue clara, porque eso pasaba mucho. Pedir información o incluso pedir copias del expediente de coactiva no implica notificación. Eso ya la corte lo dijo porque pasa mucho, muchísimo. No se imagina la cantidad de casos de procesos en los que dicen es que el abogado por ejemplo vino aquí a pedir copia de la coactiva, por lo tanto ya se dio por notificado y se dio por enterado. No, la corte fue clara respecto a que el hecho de pedir copias o pedir información no implica necesariamente una notificación por el procedimiento de coactiva. Ojo, eso es muy importante. Distinto es que, por ejemplo, yo diga, comparezco el proceso de coactiva para solicitar el levantamiento de la retención de mi sueldo. Por ejemplo, que pasa mucho que hay personas que tienen coactiva, les han retenido el sueldo, recordemos que el sueldo de una persona trabajadora, la relación de dependencia, en eso se cubre de la retención, yo puedo pedir el levantamiento, pero ahí sí me doy por notificado del procedimiento. Ahí sí no hay cómo salvar. Sí, no, todas las cárceles hacen eso. Pero ojo, pero no es porque sean mala gente, sino porque ellos hacen una orden general y le dicen, superintendencia de banco, cuando usted no tenga plata, manténgale hasta tal monto. Y claro, ellos no tienen cómo saber que esa plata que usted tiene en esa cuenta de ese banco es su sueldo. Por eso es que, de alguna manera, tenemos nosotros como deudores la carga de demostrar el origen con el rol de pago, con el certificado de trabajo, certificado de nacionalidad, para que le levanten esa revolución. ¿En qué tiempo la debo? ¿En qué tiempo? Debería ser inmediato, porque el sueldo es sagrado, pero en la práctica se demora un par de semanas. Doctor, no sería obligatorio el debido proceso. Dar por sentado una situación al tú solicitar una vulneración en el material del embargo de una cuenta que está protegida por el sueldo. Lo que pasa es que para poder solicitar el levantamiento, yo tengo que comparecer ante el juez de cuantía y tengo que presentar mis pruebas. Entonces, ahí sí, le soy muy, porque a ver, la regla general, ¿cuál es? Si yo
tengo conocimiento de inmediatamente la autoridad, en este caso deportiva, me puede dar como resultado. ¿Y cómo yo puedo decir que no tengo conocimiento? Tanto si tengo conocimiento que estoy viendo el levantamiento de la retención. Entonces, por ejemplo, tengo mala fe por parte de la entidad pública al bloquear este tipo de cuentas. Como le dije a la compañera, ellos no necesariamente saben cuál es el origen del fondo. Porque además recordemos que esta información está protegida por el sistema bancario. Yo no tengo cómo saber dónde usted tiene plata y de cuál es el origen de esa plata. Entonces, ojo, no estoy defendiendo a nadie, ustedes saben de qué lado estoy. Pero evidentemente hay que decir las cosas como son. ¿Ok? Doctor, sí. ¿Podría existir una mediación antes de la ejecución del service? ¿Cómo me va? Siempre, los métodos alternativos de solución de conflictos como la mediación se pueden aplicar siempre. Y ojo, yo siempre digo, antes, durante e incluso después del proceso judicial o en el caso de... Ahora, en el tema de la copia es muy particular, porque recuerde usted que es bien difícil sentar a una institución pública en un centro de mediación. Pero lo que respecta a deudas privadas, antes, durante y después del proceso, usted puede llegar a un acuerdo. Es más, el Código Civil es claro respecto a que incluso antes del remate, usted puede llegar a un acuerdo. O sea, me están rematando mañana en la casa, yo voy, llego a un acuerdo y se para todo y puedo solucionar el problema. Entonces, yo siempre seré de esos abogados que van a promover acuerdos. Promover acuerdos. Al principio, les soy muy honesto, era muy difícil. No se imaginan ustedes la cantidad de llamadas que recibían mis clientes de bancos que les decían, si usted sigue con esos abogados, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Retire esos abogados y llegamos a un acuerdo mañana. Gracias a Dios, la mayoría de nuestros clientes fueron fieles, persistimos. Luego, incluso, llegamos a un acuerdo con Asobanca para desarrollar temas de educación financiera, porque ellos se dieron cuenta que al final son un mal necesario. Porque imagínense traerle debajo de las piedras a un cliente que ha buscado 7 años y que no lo encontrado para poderse sentar a negociar una deuda que probablemente ellos ya consideraban inmorable. Entonces, al final del día, no tienen por qué los bancos o cooperativas vernos como enemigos, sino más bien entender nuestro rol. Y el rol que van a tener ustedes también como abogados que defienden a personas con deuda, porque nuestro rol es ser facilitadores, ese debería ser, y procurar en la medida de lo posible brindar soluciones que beneficien a ambas partes. ¿Alguien más? Sí. Muy buenas noches, doctor. Vamos a ver para responder a la pregunta que usted yo hace 10 años aproximadamente fui abogado experto del Banco de Justicia. Cobraba cierto poco. En relación a lo que dice, los pautas, por lo regular, el banco, en el momento de presentar la demanda, entonces era desde el año mayo, estoy hablando antes, mucho de la reforma con él, se presentaba el contrato de venta, perdón, el contrato de suscripción o adherencia de la ley. Y lo que se presentaba era una liquidación, y aparte de eso, las copias certificadas de los estados de cuenta, donde el banco alegaba que lo notificaba al tarjeta cliente de los gastos realizados en el fondo donde se incluían los pagos de pauta. Y había una resolución por parte de la Junta Bancaria que establecía de que si el deudor de tarjeta cliente no impugnaba ningún término, no recuerdo si era 15 o 20 días, se entendía casi también acercado el gasto y pago realizado por ese error. Vamos a ver dónde responderla. Sí, eso lo dispone el Código Orgánico Monetario y Financiero, una disposición legal que le permite de alguna manera que ese tiempo de impugno de los consumos se entienden como aceptados de forma fácil. Avancemos con la prescripción, jóvenes. ¿Cómo se interrumpe la prescripción? No, es que esos 10 años ya están interrumpidos, usted ya no puede tirar la prescripción. No, es que ya la prescripción se interrumpió. ¿Cómo se interrumpe la prescripción? El Código Civil trae la respuesta. Artículo 2418. La prescripción puede interrumpirse civilmente o naturalmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer de alguna forma la existencia de la obligación. Por ejemplo, cuando voy y hago abonos. Por ejemplo, cuando refinancio la deuda. Por ejemplo, cuando firmo un acuerdo de pago. Por ejemplo, cuando se trata de deuda pública, firmo un acuerdo de facilidades de pago. Ahí yo estoy reconociendo la obligación
y por lo tanto estoy interrumpiendo la prescripción de forma natural. Pero también la prescripción se puede interrumpir de forma civil. ¿Cómo? Con la citación, con la demanda o la notificación del procedimiento deportivo, dependiendo del caso. Cuando yo ya estoy citado, porque, a ver, he tenido casos de gente que me dice, abogado, lo que pasa es que mi deuda ya tiene 15 años. Digo, perfecto, vamos a analizar qué es el proceso judicial, donde no solo que usted le demanda material y notificar, tanto que me notificaron que hasta le dictaron sentencia, ya no cabe la prescripción. La citación en legal y debida forma, miren lo que digo, porque ya vamos a hablar de eso también. La citación en legal y debida forma interrumpe la prescripción. Por lo tanto, yo ya tenía 9 años, 300 días. Me citaron. Mil disculpas, señor, pero usted perdió ya ese tiempo porque la prescripción se interrumpió. Ahora, les estoy poniendo un ejemplo realmente que nunca lo he visto, porque también es cierto que si usted en 2, 3, 5 años no lo demandan, muy probablemente no lo van a demandar nunca. Normalmente pasa cuando son deudas que tienen un valor inferior a $5,000 o que tienen ciertos rasgos que los bancos consideran como deuda, entre comillas, basura, que terminan vendiéndola a las empresas de cobranza, y las empresas de cobranza aplican eso que dice la sabiduría popular: perro que ladra no muerde. Yo siempre digo, mientras la empresa de cobranza está más agresiva, porque muy poco probable es que me demanden. Entonces puede pasar que por eso a usted nunca lo demandaron, nunca lo citaron. También puede pasar que usted sí lo demandaron, pero dentro del proceso judicial no lo citaron. ¿Se interrumpió la prescripción? No, no se interrumpe. Porque mucha gente dice es que la demanda interrumpe la prescripción. No, señor. Lo que interrumpe la prescripción es la citación. Ahora bien, ¿qué pasa si fui citado, pero luego el proceso judicial cayó en abandono? ¿Se interrumpió la prescripción? No, señor. ¿Por qué? Porque al momento en que se declara el abandono del proceso judicial es que se archiva y se entiende que las cosas regresan al estado que estaban antes. Por lo tanto, esa citación en ese proceso donde se declaró el abandono no interrumpe la prescripción. Yo puedo continuar con el proceso. ¿Ok? Ahora bien, decía yo, lo que interrumpe la prescripción es la citación en legal y debida forma. Siempre. La citación puede ser anulada. Sí, señor. ¿Y no se imaginan ustedes la cantidad de casos en los que la citación, proceso judicial, o la notificación en un proceso deportivo no ha sido practicada en legal y debida forma, y usted puede solicitar la anulación de esa citación? Y si ya cumple con el requisito del tiempo, activar esta vía de la prescripción. En ese sentido, es importante mencionar que si se trata de un proceso judicial, por regla general estamos hablando de una deuda privada, ¿verdad? La nulidad de la citación se solicita ante el mismo juez cuando usted todavía no le dicta sentencia. Vamos a poner un ejemplo. Supuestamente usted fue citado en este proceso judicial. Resulta que a usted todavía no le han dictado sentencia, pero usted verifica que la citación la hicieron en Avenida del Ejército y la 24. Y usted vive en Avenida del Ejército y la 25 y lo puede probar y lo puede demostrar. Usted puede solicitar la nulidad de esa citación y por lo tanto el proceso tiene que retrotraerse hasta antes de la citación. Ahora, lo que puede pasar también es que el juez, inmediatamente que usted pide la nulidad, le declara la nulidad, pero también lo declara ya citado. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que si se trata de un procedimiento ejecutivo donde yo tenía 15 días para contestar una demanda y no la contesté en el término, me corro el riesgo de que me dicten sentencia y esa sentencia sea inapelable sin siquiera convocar la audiencia. Entonces, esa nulidad de esa citación le va a permitir a usted activar nuevamente esos 15 días para poder contestar a la demanda y evitar caer en indefensión o que caiga en indefensión su cliente. Pero decía, puede ser que la citación sea anulada dentro del mismo proceso antes de la sentencia. Pero ¿qué pasa si ya se dictó sentencia? Si ya se dictó sentencia y yo logro demostrar con copia certificada del proceso de origen, demandando ante un juez de la misma materia y de la misma localidad, puedo demostrando evidentemente que la citación no fue practicada en legal y de debida forma, puedo
mediante un juicio de nulidad de sentencia, que sí, es un poquito largo, pero créanme que se lo puede ganar. Y nosotros hemos ganado el mismo. Nulidad de sentencia es un juicio que muy poca gente lo utiliza, pero que existe en el ordenamiento jurídico y le permite a usted, una vez anulado ese juicio, poder activar, si es que ya le dan los tiempos, la prescripción. Eso en lo que respecta a materia de deuda y acreedores privados. Pero ¿qué pasa cuando se trata de una deuda pública? La Corte Constitucional fue sumamente clara respecto a que los mal llamados jueces de coactiva no son jueces, no están investidos de capacidad jurisdiccional y por lo tanto sus decisiones son meramente administrativas. Y por lo tanto, dice la Corte Constitucional, sus actuaciones son posibles de ser revisadas e incluso anuladas vía acción de protección. Entonces, si yo tengo un procedimiento de coactiva en el que he detectado que la citación no fue practicada en legal y debida forma, ¿qué derechos se están violentando? Derecho a la defensa, seguridad jurídica, debido proceso. Entonces yo puedo activar la vía de acción de protección y en efecto lo hemos hecho. Rapidito, tuvimos un caso de una señora que se fue a vivir a Estados Unidos, ella dejó una deuda acá y resulta que Banco del Pacífico la había citado en su lugar de trabajo. Ella supuestamente trabajaba en esa época en el Uruguay. Bueno, pedimos un histórico laboral de 10, donde le mostramos clarito que ella había trabajado en ese lugar, por lo tanto no era su lugar de trabajo, por lo tanto la citación no fue practicada correctamente. Como les digo aquí entre nos, y esto que no sale de acá, la gran mayoría de casos de citación de Banco del Pacífico están mal citados. Y se lo digo que me lo dijo un amigo que trabaja en el campo, lo que me dijo es que como nadie reclama, el proceso avanza. Pero si ustedes se fijan bien, yo siempre por eso digo, antes de cualquier cosa, pidan copia del expediente para poder saber qué es lo que pasó ahí. Porque puede que usted se encuentre con la sorpresa de que jamás fue citado, o que esa citación no fue hecha legal y de debida forma. De tal manera, él podría usted pedir mediante acción de protección la nulidad de esa citación y, si ya le da el tiempo, activar la vía de la prescripción. Respondan este orden. Usted. En el caso de presentar una acción de protección, una constitución en el cual ordena funcionamiento de una cuenta bancaria, y en esa cuenta bancaria uno demuestra que a ese se le designa el sueldo, salario, que es un militar, o sea, esta acción de protección da por quitada a la persona dentro de la acción sportiva. En teoría no debería, porque tú no estás compareciendo al proceso deportivo. No. Pero muy probablemente, ellos van a querer, por el artilugio este de que pediste copias, porque para ir a la acción de protección pediste copia de la coactiva, van a quererte dar depositado. Pero ya la Corte también dio esta solución respecto a que la solicitud de copias no implica comparecencia al proceso. Buena pregunta. Por aquí alguien nos quiere hacer una pregunta. Un juez de coactiva seguido por la ATM puede notificar a través de correo electrónico. Sí, señor. Después de que entre en vigencia el código orgánico administrativo, se puede citar vía correo electrónico, siempre y cuando usted haya autorizado ese correo. O sea, ellos tengan cómo demostrarle que ese es su correo. No sé si ustedes se han dado cuenta. Digamos, creo que todos los abogados nos damos el tiempo, a diferencia de otras personas, de leer lo que estamos firmando. Muchas veces tampoco lo hacemos, pero lo ideal es hacerlo. Cuando usted hace la revisión anual del vehículo, no sé si usted ha visto, le hace un papelito que dice actualización de datos y no pone su correo electrónico. En una letra de este porte, chiquitita, al final dice: a este correo electrónico acepto que yo sea notificado con cualquier coactiva, o sea, ya no hay forma de escaparse. Eso no es ilegal. Es legal. Es legal porque te está dando la autorización. ¿Cómo? Porque yo estoy autorizando. Hace poco tiempo, no me recuerdo. Pero dígame que la pregunta es de prescripción. Ya de prescripción. Ya, ok. Por favor. Forma de parte de la Constitución acerca de lo que es aplicable la acción de protección. Lo que se sabe. Recién reformado. Hicieron cambio de lugar. Así es. Y solamente rigen para ciertos casos para los que tenemos el 25 en adelante. Ahí sí, bueno, pueden aplicar. Pero para este caso, que estaba haciendo totalmente que son administrativos,
No se puede. Sí se puede. A ver, la Corte Constitucional ha sido sumamente clara respecto a que cualquier violación al procedimiento de partida, al ser un acto administrativo no jurisdiccional, porque si fuera una decisión muy fuerte, usted no la puede someter a acción de protección, eso está claro. Pero como se trata de un funcionario administrativo no investido de capacidad jurisdiccional, usted puede solicitar la acción de protección y el juez será el que evalúe si existe o no una violación al derecho, y por lo tanto determine en ese sentido la respectiva reparación y, en este caso, pues la anulación de esa partida de derechos. Eso ya va a depender al final del día del juez, pero la vía es la idónea y ha sido dispuesto en sentencia la Corte Constitucional. Ahora bien, para ir cerrando entonces el tema, queridos amigos, ¿cuáles son los requisitos para la restricción? Primero, el transcurso del tiempo. 5 años si es una deuda pública, con excepción de la banca pública, o 10 años si se trata de un acreedor privado o de la banca pública. Segundo, que durante todo ese tiempo usted no haya realizado abonos, acuerdos de pago, facilidades de pago, porque si no, usted estaría reconociendo la deuda. Y tercero, no tener un proceso de coactiva debidamente citado o una demanda judicial en la que usted le haya citado legal y debida forma. Y aquí no está, pero uno va aprendiendo con las experiencias, ¿no? Uno va aprendiendo con las experiencias. Cuarto, demostrar la existencia de la obligación. Porque ya me pasó el otro día en un proceso judicial que una empresa de cobranza dijo, sí, ha demostrado el tiempo, pero no ha demostrado que la obligación existe. Tanto la obligación existe que usted me la está cobrando, me la está reportando en el buro de crédito. Entonces, ¿saben qué? Para curar un examen, digo, por si acaso, señor Guay, que he demostrado que la obligación existe, que yo soy el deudor y que el señor es mi acreedor. Porque si no salen, miren, en estos casos hay dos tipos de acreedores. Hay acreedores como Pague Ya, por ejemplo, que inmediatamente que lo citan se allanan a la demanda. Dicen aquí no hay nada que pelear, es verdad lo que dice. Han pasado 10 años, no te he citado por la demanda, no me han pagado, tiene toda la razón, concede la permisión y me allano a la demanda. Pero hay otros acreedores, como por ejemplo Banco del Pacífico, uno de ellos, que te dan pelea hasta el final y se van por cualquier tipo de camino para tratar de impedir la prescripción. Entonces, por eso les digo que hay dos tipos de acreedores, los que facilitan las cosas y los que en cambio quieren complicarlas. Sí, hay un familiar mío, gracias. Hay un familiar mío que salió del país, tiene una deuda con una casa comercial. Pero ¿qué pasa? De que le enviaban a correo nunca ha aparecido ni nunca pagado lo que le debía. Pero ¿qué pasa? Que no sé cómo se enviaron, consiguieron mis correos y números de teléfono. Y cerca de 3 años ellos me habían enviado mensajes, donde dicen, ya vamos a hacer la audiencia, vamos a hacer esto, ejecutar, pagar esto. Entonces yo puse un correo, les envié, que donde ellos seguían haciendo eso, yo los podía demandar, porque eso es un acoso y también una acción psicológica, que los puedo demandar y hasta les puedo sacar más del valor que ellos quieren para mí. No más me notificaron, porque según él, estaba citado mi familiar con eso y el juicio seguía. Cosa que eso no es procedente. Tanto el Código Orgánico, tanto el Código Orgánico General de Procesos para los procedimientos judiciales como el Código Orgánico Administrativo para los procedimientos de continuidad disponen con claridad cuáles son las reglas de juego que se tienen que cumplir al momento de la citación. Por lo tanto, el diálogo de correo en la citación también es otra cosa. Se llama hostigamiento, artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Norma que es sumamente clara y que además fue reformada hace unos 3-4 años y de alguna manera se dejó mucho más claro este tema. Contactar a terceros para el cobro de una deuda constituye hostigamiento e implica una multa de $4.820 para esa empresa de cobranzas que incurra en este tipo de acción. Lo importante es presentar la denuncia, darle seguimiento a la denuncia para lograr la sanción. Pero también recordemos que estos procedimientos de hostigamiento que se necesitan que pueden ser penales tienen tiempo de prescripción muy cortos, por lo tanto hay que actuar rápido. No es que me llamaron hace 2 años y recién ahora voy a presentar la denuncia. Tengo que hacerlo de forma inmediata porque si no, luego que esto prescribe. Colega, dígame. Una como
El de octubre. Se contó el plazo de la No se escucha. que está hecho por plazo sucesivo. Los pagarés confirmados por 5 años y al vencimiento del final de la obligación en el 2020 y a partir de esa última esta última cuota contar menos 10 años por el arte. Si tú no tienes cómo demostrar la fecha del último pago, te toca lamentablemente acogerte de esa porque esa es una forma objetiva de demostrar la fecha de vencimiento. Pero si tenías fecha de vencimiento sucesivo y tú puedes demostrar que desde la cuota 32 ya no pagaste más, el tiempo se cuenta desde ahí. No sé si me explico. Pero a veces hay personas que no tienen la documentación porque ha pasado tanto tiempo que te toca agarrarte del plazo de vencimiento del documento. Trabajo. Doctor, una pregunta, buenas noches. Que se llama hostigamiento. Es la pregunta. ¿Se puede solicitar indemnización sin caso? Doctor, una pregunta, buenas noches. Déjame responder el colegio. Sí se puede y la ley ha establecido con claridad que si usted logra demostrar que esta acción le ha generado un daño... Doctor, espérese un momentito, le damos pasos. A los amigos de Vía Azul ya le vamos a dar paso. Tanto es así que hemos tenido Gracias. El otro día tuvimos un caso de una persona que hasta perdió su trabajo. Y hemos tenido otros casos donde, por ejemplo, que me pareció bastante bien herido, donde la jueza mandó a pagar $2,000 por cada persona a la que habían llamado. Y claro, me acuerdo que ese día el señor, nosotros habíamos convocado a la hermana, a la cuñada, a la mamá y a la madrastra. La madrastra nunca llegó, solo llegaron a otras 3. Y la jueza mandó a pagar solo por las 3 porque fueron las que parecen como testigos. Y claro, entonces, de que la madrastra no se haya presentado porque eran $2,000 pago, ¿no? Pero les cuento que sí, hay identificación. A ver, la pregunta de aquí y luego la que tenemos. Doctor, buenas noches. Actualmente a los deportivas se llaman ahora, ¿cierto? Así. Entonces, un caso que conocí en CENEL, vino un cliente y había pasado todos los términos, legalmente, con el piso coactivo, todo, no pudo ir a secciones de la coactiva porque tenía una integridad y ya estaba afuera, pero se detectó que en el título de crédito, en un título de cobro, la orden de pago inmediato, había una falsedad. Entonces, de acuerdo a esa falsedad, se agregó dentro del proceso coactivo administrativamente la novedad en amparo a qué? Al artículo 106 del código, que dice que puede hacer una revisión de oficio y puede declarar la nulidad. Pero resulta que ellos dicen que el proceso de expulsión coactiva ellos solo hacen ejecutar y cobrar, no pueden aplicar el artículo 106. ¿Qué opina usted, doctor? Primero les ruego, por favor, hagamos preguntas relacionadas al tema de la prescripción para evitar obstrucciones. Y respondiendo a su pregunta, les soy muy honesto, no he leído la norma del artículo 106 respecto al tema específico, pero usted me habla de la clasificación del título, pero recordemos que el procedimiento deportivo es un procedimiento administrativo que tiene que respetar los pasos que ha establecido el COA. Y si alguno de esos pasos no se cumple, es susceptible de acción de protección poder anular ese procedimiento deportivo. Y si se anula la coactiva hasta la emisión del título de crédito, por lo tanto también se cae la notificación por el auto de pago. Y usted podría, incluso si se le da el tiempo, buscar una prescripción para vincularlo con el tema. Tenemos Vía Azul. Sí, por favor, el abogado que está por Vía Azul, el primer abogado, creo que es el abogado Briones, lo escuchamos. Buenas noches, doctor. Una preguntita, un cliente que tiene una deuda con Banco del Pacífico desde el 2012, no mueve la tarjeta, en el 2021 le hicieron un juicio coactiva, lo han declarado insolvente, pero no le han hecho la citación en su domicilio, la citación la han hecho en otro domicilio. ¿Cuál sería la figura allí? Ayúdeme orientando con eso. ¿Puedo pedir la prescripción en el contencioso administrativo? Le hago una pregunta, ¿la citación mal hecha que usted se refiere es la de insolvencia o la de la coactiva? La que hizo el Banco de Pacífico. La coactiva. La coactiva, sí. Ya, le respondo. La citación
aun cuando esté mal hecha, está usted citado. Entonces, primero tiene que solicitar la nulidad de la citación, y una vez que la citación es declarada nula, recién ahí usted puede solicitar la prescripción. Porque si usted se va a un proceso de prescripción y dice, bueno, yo me he citado mal, el juez le va a decir, discúlpeme, pero la citación interrumpe la prescripción. Esté bien o esté mal hecho, usted está citado. Entonces, por eso primero tengo que, en el caso de la coartada, presentar una acción de protección, demostrar que estoy mal citado. El juez constitucional va a ordenar la nulidad de esa citación y de ese procedimiento de coartada, y ahí sí puedo yo activar la vía de la prescripción. Porque, repito, aun cuando esté mal citado, esa citación interrumpió la prescripción. No sé si me explico. O sea, no que le estoy dando la razón, sino que le estoy explicando que hay que cumplir las etapas del proceso. Porque si no, luego, porque le digo que también he escuchado esto de colegas en TikTok que dicen, no importa que te haya citado bien o mal, podemos ir a la prescripción. No, si la citación está mal hecha, tengo que demostrar, tumbarme la citación y de ahí empezó la prescripción. Yo, o sea que tengo que pelear la citación en el juicio de insolvencia no tiene ningún sentido. Por eso esa es la pregunta. Porque hay gente que dice que tengo un abogado que me está cobrando $500 por anular la citación en el juicio de insolvencia porque necesitaron en otra dirección. Está bien que necesitan en otra dirección y es verdad que pueden pedir la nulidad. Pero ¿de qué les sirve que le declaren la nulidad si el efecto va a ser, uno, que se dé por citado y dos, que le van a dar 5 días para pagar? Lo que va a ganar son 5 días. Vale la pena pagar $500 por 5 días, no le veo mucho sentido. Entonces, también es cierto que hay que ser responsable por lo que le decimos a los clientes. Dígame. O sea que, doctor, puedo pedir la nulidad de la sentencia ante el contencioso administrativo, de la citación citada en el contencioso administrativo. No, tiene que hacerlo vía acción de protección ante el juez constitucional. Primero solicite la copia del procedimiento de coactiva, verifique que realmente la citación está mal hecha, demuéstrelo, porque ojo, puede ser que yo diga que estoy mal citado, pero si no lo logro demostrar, recuerde que el juez constitucional tiene que verificar la violación a la derecho. Si no lo logra usted demostrar, lamentablemente, por mucho que esté mal citado, el juez no le va a dar la razón. ¿Ok? Doctor, gracias. Doctor, buenas noches. La compañera Marcela Mejía. Doctor, buenas noches. Una consulta. Buenas noches. La interrupción de la prescripción en forma natural dice que puede ser expresa o tácitamente. ¿Cuál sería la parte tácita? ¿En qué forma yo tácitamente podría aceptar la obligación? Buena pregunta. Dice la compañera, la prescripción se puede interrumpir sin o naturalmente. Naturalmente puede ser de forma expresa o tácita. Expresa cuando usted firma un convenio. Tácita cuando usted hace un abono a la deuda. Es nulidad. Firmando ningún documento, pues estoy viendo que no va a pagar, por lo tanto estoy reconociendo la deuda. Entonces existe este reconocimiento de la obligación expreso cuando firma un convenio o tácito cuando hago un abono a la deuda. Muy amable. Una pregunta, doctor. Dos preguntas. Compañero de la máquina HL77. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Dos preguntas respecto a lo que usted estuvo hablando. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escucho. Doctor, ¿sí me escuchan? Sí. Hola, ¿sí me escuchan? Lo escucho. Ya, muy bien. Ahora la prescripción es el doble, o sea, 10 años. Pero esto es para lo venidero, desde que sale en el registro oficial, ya que la ley no es retroactiva. Es decir, antes de esa reforma continúan con los 5 años, me imagino. Fíjame si estoy equivocado o no. Y la segunda regla de los empleados son inembargables, pero cuando se pone una acción de protección, en este caso, por ejemplo, CNT, indica que no se ha embargado el sueldo, sino que se ha hecho una retención. Es decir, salen con otra figura jurídica y los jueces niegan la acción de protección. ¿Qué se puede hacer en este caso? Esas son las dos preguntas que les solicitaré a que me ayudaran. Muchas gracias. La primera, honestamente, no le entiendo que se ha entendido la segunda era respecto a que le han retenido el sueldo, que presentó una acción de protección y la CNT ha dicho de que no es embargo sino solo retención y por lo tanto el juez le negó la acción de protección. Sí. Me parece raro el caso, porque les digo que esa argumentación la dicen todos los días.
pero los jueces también han sido sumamente claros. Hasta ahora yo le digo ese caso, no digo que no le creo, seguramente pasó, pero normalmente los jueces dicen el espíritu de la norma es que como trabajador puedes disponer de tus ingresos como trabajador. Esté embargado o esté retenido, no lo dispone. Por lo tanto, el efecto es el mismo. En todo caso, yo creía en ese caso que él podría apelar de esa sobreprotección del negado e incluso llegar a la instancia que pueda, porque para mí hay una clara violación al derecho. Y la otra pregunta es la que no entendí, no sé si alguien me entendió. Me imagino cómo las asambleístas hacían las sesiones de Zoom ahí cuando a veces no se escucha a la gente. A ver, dígame. Ya lo vamos a ver eso. Tengo una diapositiva justo sobre ese tema. Ya lo vamos a ver. Pero no, es que eso yo ya he escuchado de todo, así que me enviarán mis opiniones. Sigo. Sí, por favor, porque no quiero que nos alarguemos mucho, porque ya algunos deben estar con pero no sé Está qué interesante. el concierto de Patricia. No, está interesante. Más tarde el concierto de Patricia González. 2.393 De la votos. petición Aquí quiero aclarar otro tema muy importante. La prescripción no es automática. No opera por el solo paso del tiempo. No es como dicen algunos abogados responsables en TikTok. Si tienes una deuda de más de 10 años, no la pagues. Ya está prescrita. Falso. La prescripción debe ser alegada, debe ser solicitada ante la autoridad competente para que la autoridad competente, una vez que revisa el cumplimiento de los requisitos, declare la prescripción. La prescripción no es automática, no es que yo tenga que esperar lo que sea a las 12 de la noche y hace 10 años saco una botella de champán y celebro porque la deuda se eliminó. No, la deuda, para poderla prescribir, tengo que solicitarla ante la autoridad competente. Artículo 2393, el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. Incluso, ni siquiera el juez puede declarar la deficiencia. Y les cuento porque tuve un caso la semana pasada de un influencer aquí en el equipo que resulta que tenía una deuda que estaba recontra que prescrita. Lo demandaron. Y fue donde un abogado penalista, muy conocido acá en la ciudad de Guayaquil, que el abogado penalista le recomendó primero darse por citado de inmediato. Y segundo, contestar la demanda con negativa por sí. Lo que tenía que haber alegado primerito era la prescripción. Seguramente el juez que recibió esa contestación a la demanda debe haber dicho, si yo pudiera declararla de oficio, la declarara, pero alguien no lo pidió expresamente. Y ahí es donde yo también digo, lo respeto muchísimo a todos los colegas de todas las ramas, pero también es verdad que hoy lo ideal es buscar un especialista en esa materia para evitar cometer errores. Y por eso yo los invito también a ustedes a que, ojalá, luego de esta charla, se inspiren un poco a también dedicarse a la materia, porque como ya les di con cifras, no con cuentos, con cifras claritas, hay mucho trabajo en esa área. Díganme con ello. Ese tema, en el caso de que haya ido a un proceso, cuando ha logrado la prescripción, no te diste cuenta, la abogado que te representaba, no se percató de la prescripción, vamos a dar cuenta que es nuevo el abogado que no revisa la prescripción. Puede pasar. ¿Qué ocurre? Que se percata que existe la prescripción. ¿Qué puede hacer cuando el momento oportuno para poder presentar la prescripción ya le prescribió? Perdiste el derecho a solicitarla, porque, a ver, recuerda que tenías que hacer la contestación a la demanda. O sea, si no lo haces en la contestación a la demanda, perdiste el derecho. Ahora, no, ahora lo que puede pasar, y que ha pasado, que el proceso caiga en abandono. El proceso se cierra y tú inicias por cuerda separada un nuevo proceso judicial demandando tú al acreedor por prescripción. Podría pasar, pero, y pasa. No se imaginan la cantidad de casos que yo tengo, sobre todo en bancos y diners, que caen en abandono porque tienen tal cantidad de casos que los abogados nos dejan votados más de 6 meses, no se mueven, y yo estoy con un cronómetro esperando los 6 meses para presentar mi escrito de abandono. Y hasta ahora, salvo un caso en la República Independiente de Chile, porque tengo que decirlo, porque a veces yo digo las leyes están todas igualitas, pero hay ciertos jueces en nuestra querida capital que aplican la ley de otra forma.
es un solo caso, una jueza fue mejor ante el abandono. Y ahí hasta ahora he tenido una tasa de éxito del 99.9% con abandono, porque pasa todo el tiempo. ¿Sí? Siguiente. Y solo por el chisme, ¿no? El argumento de la sectora jueza fue: no te puedo declarar el abandono porque la otra parte no ha sido notificada de que la última acción sucedió hace 6 meses. O sea, un argumento absoluto que obviamente el Corte Provincial lo tumbaba, pero he visto de todo en este país. Y ojo, lo más divertido es que ni siquiera que fue por plata, ¿no? Que esa jueza, no, ni siquiera fue por eso, porque el otro banco ni siquiera estaba enterado. O sea, simplemente, no sé, despertó de mal humor ese día y no nos quiso aceptar el abandono. Una pregunta, doctor. A ver, ¿Las dígame. pensiones de jubilación son embargables por los juicios coactivos? No, ninguna prestación de la seguridad. Y aquí quiero aclarar algo muy importante, porque veo también en las redes que dicen: la jubilación no es susceptible de retención en la coactiva. Es cierto, pero no solo la jubilación. La ley y la constitución, porque esto además tiene rango constitucional, habla de toda prestación de la seguridad social. Es decir, jubilación, Montepío, fondos de reserva, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que, si a usted le han mantenido su Montepío, puede solicitar el levantamiento de esa retención. Ahora bien, decíamos que la retención no es automática, hay que solicitarla. ¿Cómo la solicito? Depende de... dice aquí una pregunta. ¿En qué tiempo serían las restituciones? En este caso, dice el doble, entonces para acciones ejecutivas serían del 10 para... Perdón. Para ordinarias 20, eso quisiera que me aclare, no. Cuando hablábamos del privilegio de la banca pública es porque la banca pública tenía 5 años, porque tenía potestad coactiva para poder iniciar el procedimiento de vigor. Y por lo tanto, si en 5 años no lo hacía, yo podía pedir la prestación. Al momento que se estableció esta salvedad de la norma, le dieron el doble del tiempo, es decir, ya no son 5, sino 10 años. En el caso de los procedimientos ordinarios, recuerde que la banca pública no se va por salida, porque la banca pública tiene potestad coactiva. Ahora bien, ¿cómo solicito la prescripción? Si se trata de una deuda privada, lo puedo hacer dentro de un juicio, como el caso que les comenté. Yo presento la contestación a la demanda y me excepciono y digo prescripción. Puedo hacerlo dentro de un juicio con lo de demanda. O, si no me han demandado, yo inicio una nueva demanda en contra de mi acreedor alegando la prescripción. Dentro del juicio es en la parte de la contestación a la demanda donde yo presento mis excepciones, y cuando se trata de una nueva demanda de prescripción, recuerde que es por la vía ordinaria. Recuerde que usted tiene que demandar la prescripción por la vía ordinaria, es decir, el demandado tiene que entregar para contestar la demanda, que hay audiencia preliminar, audiencia de juicio, el proceso punto mandado. ¿Por qué? Porque recordemos que un procedimiento ordinario, por su propia naturaleza, lo que busca es declarar un derecho. En este caso, mi derecho a la prescripción. Siguiente. En cambio, si se trata de una deuda con el Estado, hay dos posibilidades. Si ya tengo una coactiva o si no tengo una coactiva. Si ya tengo una coactiva, yo puedo presentar excepciones a la coactiva. Ahora bien, hay procedimientos de coactiva que se iniciaron antes de junio del 2018 y hay procedimientos de coactiva que se presentaron después de julio del 2018. Los que se presentaron antes de julio del 2018 rigen las reglas del Código de Procedimiento Civil. Sí, aunque ustedes no lo crean, hay muchos. Y claro, mucha gente dice, es que ya como entró en vigencia el COGEP, de dicho sea paso, no soy absoluto partidario del COGEP, yo soy de los que he defendido siempre el tema del COGEP, y ahora el COA también. Mucha gente dijo, bueno, ¿cómo y qué? El Código de Procedimiento Civil ya no sirve para nada. Falso. Porque si la coactiva se iniciaron antes del 2018, esa es la norma a la que tiene que agarrarse. Y además, algo por aquí se dijo hace un rato, el Código de Procedimiento Civil no me ponía el límite. El límite de los 20 días que ahora sí establece el Código Orgánico Administrativo. Yo tengo ahora, en el juicio de coactiva realizado en 2018, una vez que me notifican, solo tengo 20 días para poder presentar excepciones a la norma. En cambio, si mi procedimiento es anterior, yo puedo hacerlo en cualquier momento, porque en esa época no había límite en el tiempo. Es más, yo en ese tipo de demandas, lo que hago es, primero, lo que entra en ley, y segundo, antes de cualquier otra cosa en la demanda, oportunidad de representación de las excepciones a la coactiva.
y especifico clarito que esto fue iniciado en tal fecha y por lo tanto la norma aplicable es la del procedimiento código procedimiento. Doctor, yo puedo decir un caso muy particular de un ex empleado de la prefectura que la Contraloría por cuestiones de la Contraloría se le hizo un título de crédito por responsabilidad civil administrativa. Resulta que a él le inician el proceso junto con lo que es el Código de Procedimiento Civil, es decir, antes el Código Orgánico. Al momento de que se inicia ese proceso, ya le citan cuando está en vigencia el bono. Él presentó las excepciones dentro de los 20 días que establece el bono. Y según, pues ya antes usted recuerda de que quienes tenían jurisdicción cautiva en el Código de Procedimiento Civil eran los gerentes, por decirlo así, o también los contadores de la empresa pública. Al momento de presentar las excepciones, eso fue al contencioso administrativo. Un contencioso administrativo y el contencioso administrativo inadmitió el proceso. No sé, en fin de cuentas aún me confunde todo lo que pasó por esa situación no sé si me puedo aclarar, porque la verdad justo está explicando sobre ese tema, pero no quedé claro. Bueno, no conozco el caso en específico, algo debe haber pasado. Digamos, no defiendo yo a ningún juez, pero normalmente los jueces actúan en razón de lo que ven en el proceso. Hoy sí. Hay algo, no sé qué pudo haber pasado, pero si fue iniciado por el Código de Procedimiento Civil, la persona en teoría no tenía límite. Pero además usted me está diciendo que lo hizo dentro de los 20 días. O sea, en el supuesto de que hubiera tenido límite igual pasaba. Entonces, para mí creo que ocurrió fue algo adicional al caso, no fue un tema relacionado con el término legal. Ahora bien, les decía yo, si usted ya tiene una coactiva, la vía para pedir la prescripción es excepciones a la coactiva. Pero ¿qué pasa, en cambio, si usted no tiene una coactiva o esa coactiva no ha sido todavía notificada? Hay dos vías. El trámite por la vía administrativa propia, aunque ustedes no lo crean, hay instituciones como SRI, SENAE, municipios que tienen dentro de la misma institución la posibilidad de prescribir esas deudas. La CTE, por ejemplo, usted va y le dice, esta deuda tiene más de 5 años, por favor, solicito la prescripción, ellos verifican que cumple con el requisito y ordenan la prescripción y eliminan la obligación. Usted no tiene que ir ante ningún juez, pero no todas las instituciones públicas tienen un trámite propio. Son muy pocas en realidad. Me refiero principalmente a los gobiernos autónomos descentralizados, SENAE, SRI, CTE y creo que la ANT. De ahí el resto no lo tienen. Hace, ¿qué será? Hace unos 3 años, nosotros presentamos una iniciativa ante la CNT para que CNT cree un procedimiento de prescripción, porque no se imagina la cantidad de deudas que tienen que ya pueden solicitar la prescripción y una cartera no depurada. Se hizo una consulta a la Procuraduría, CNT emitió el reglamento, pero hubo cambio de gobierno y el nuevo gobierno dijo, déjame ese reglamento ahí y el reglamento quedó en nada. Pero eso hubiera sido una gran oportunidad, un alivio para mucha gente y sobre todo la posibilidad de transparentar las cifras de esa empresa pública como el CNT, porque tienen una cantidad de pasivos que nunca van a poder recuperar. Pero bueno, eso ya es otra conversación. Eso es parte del café que... Eso es contabilidad. Y la empresa eléctrica no se diga, los propios también. Entonces, pero en cambio, hay otra vía también para aquellas unidades que no tienen un trámite propio, que no se han iniciado la coactiva, que es una acción que muy poca gente conoce. Acción especial de prescripción de créditos fiscales no tributarios. Esa es la información. ¿Y cuál es el caso más típico? Multas por cheques protestados. Muy probablemente, creo que casi todos tenemos actualidad para haber utilizado una vez o haber cobrado un cheque, ¿no? Entonces, y bueno, porque cuando voy a las universidades a dar esta charla, los chicos de 17, 18, 20 años, hablan las llamadas, ¿no? Pero todos sabemos lo que es un cheque. La ley de cheque imponía con claridad que si usted daba un cheque y tenía fondos,
tenía que pagar una multa del 10% del valor tirado. Si usted tiraba un cheque por $100,000, el banco inmediatamente le ponía, si no tenía fondo, una multa de 10,000, el 10% del valor del cheque. No se imagina la cantidad de gente que tiene este problema de multas por cheques protestados que arrastran por muchos años. Esas personas tienen una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que nadie les ha iniciado hasta ahora una partida. Les puedo apostar lo que ustedes quieran, que no hay un solo ecuatoriano que haya sido activado por multa de cheques protestados. ¿Cuál es la razón? No, ¿cuál es la razón? Muy sencillo. En su momento se creó la ley de cheques. La superintendencia de bancos tiene que llevar el registro de las multas, pero las data las cobra el Ministerio de Economía y Finanzas, pero el beneficiario es en su momento el Ministerio de Derechos Humanos, luego se eliminó el Ministerio de Derechos Humanos y se creó el SNAI. Porque se supone que el valor recaudado de esas multas va para mejorar las cárceles. Entonces resulta que yo, superintendencia de registro, yo, Ministerio de Finanzas, cobro y yo, SNAI, me beneficio. Ahora, ¿quién hace la partida? El SNAI dice yo no soy, Finanzas dice yo tampoco, la Super de Banco dice yo solo registro. Y por esa pelea que hay entre estas tres instituciones, los beneficiados hemos sido nosotros, porque no hay un solo coactivado por multas de cheques protestados en todo el Ecuador. No me diga. Entonces, si usted tiene un caso de alguien que usted conozca, que tiene una multa por cheque protestado y han pasado más de 5 años, tiene todos los requisitos para pedir la beneficio. Chévere. No hay forma de que se la niegue. No hay forma de que se la niegue. Más allá de que nosotros tenemos un caso de un tribunal contencioso administrativo aquí en Guayaquil que dijo, no, el tiempo de prescripción es 10 años. ¿Qué? ¿Qué 10 años? Sí, porque la banca pública tiene criterio. Perdón, pero ni la Super del Banco, ni el SNAI, ni el Ministerio de Finanzas de Banca Pública. Pero bueno, hemos visto de todo, como le dije, pero en la gran mayoría de casos, en el 99% de los casos, si tiene la multa de cheque protestado más de 5 años, usted ya cumple con el requisito para la prescripción. Diga, Usted me menciona, ¿quién es el legitimado activo? excelente pregunta. Para mí, el activo soy yo, pues no como deudor, pero el legitimado pasivo es para mí, el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque es el que cobra y es el dueño del Tesoro Nacional. Pero ¿sabes qué? Yo ya perdí esa pelea. Al principio yo solo demandaba al Ministerio de Economía y Finanzas. Había jueces que me aceptaban y otros que me decían, mande a citar al SNAI. Otros que me decían, mande a citar a la Super del Banco. Entonces, ¿qué hago ahora? Demando a todos. No, mi pregunta iría en ese sentido. Supongamos que sea la superintendencia de bancos la que inicia el proceso contigo. ¿Está legitimado activamente para poder iniciar ese proceso contigo? No, quien está legitimado para iniciar el proceso deportivo en ese caso es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y hay una disposición expresa en la ley que siempre que se la saco a los abogados del Ministerio de Economía y Finanzas, muchas gracias, se hacen los locos y dicen, no, pero es que eso es una ley posterior, es que eso no se queda, siempre hay una excusa. Pero la verdad es que si ustedes conocen un caso de personas que tienen multas por cheques protestados y tienen más de 5 años, ahí tienen un cliente seguro y un éxito asegurado. ¿Cuánto le sobra? Ese ya depende de ustedes. Siguiente, porque yo creo que ya no es Es lo que tomé agüita. A ver, siguiente. A ver, diga. Justo con la última que es ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? No, que una Es- Yo no me puedo meter en discusiones políticas, pero eso es otro tema, digamos. Ese tema fue por una ley de revisión, no fue por una prescripción. Eso es otro tema. Siguiente, vamos. Bueno, jóvenes, creo que he respondido la mayoría de sus preguntas. A ver, dígame. Dentro de tu experiencia, Doctor, yo tengo una pregunta. Dado el uso coactivo, no ha sido utilizado el uso coactivo del cuarto. Y llega la instancia de la justicia ordinaria, una demanda concursal, ya con la dirección exacta de donde vive. Yo voy a solicitar, dentro del proceso concursal, que el actor presente el uso coactivo porque no lo presentaba, ni los causos. Yo puedo solicitarle que presente el uso coactivo para hacerlo como pruebas. No, a ver, el juicio del concurso de acreedor de insolvencia, lo único que tiene que presentar el acreedor es la copia certificada del mandamiento de ejecución
y la copia certificada de, valga la redundancia, la certificación de que el mandamiento no fue cumplido. Esos son los dos documentos que le habilitan a usted para pedir la insolvencia o el concurso de acreedores. Ahora, la pregunta respecto a la citación. Si yo logro demostrar de que en la coactiva fui mal citado, se anula la coactiva, se anula el mandamiento de ejecución y por lo tanto se archiva el concurso de acreedores. Pero ojo, no es algo que yo lo pida en la acción de ejecución, sino que va a ser consecuencia absolutamente inmediata. Doctor, mi pregunta era, dentro de su experiencia, la práctica que ha tenido, ¿hay la posibilidad de que pidiendo yo copias certificadas del expediente coactiva me vayan a poner a cambiar la dirección de la notificación con la que realmente tengo y he tenido cero? No. O sea, yo pido de todo, pero eso es muy difícil que se atreva a hacer algo así porque estaríamos cambiar de una forma procedimiento de coactiva. No, ahí sí le soy muy honesto para algunos años. Yo le soy Gracias. no digo que no vaya a pasar. No, bueno, diga. No valora, oye, no valora, no, imbéciles, después andan afuera. Por eso yo les decía, antes de yo pedir la prescripción, tengo que pedir un reporte del buro de crédito para saber quién tiene. El reporte del buro de crédito va a decir clarito, tu deuda la tiene CNT o la tiene Empresa de Cobranzas Partidas. Y ese es quien va a ser el estimado pasivo, a quien yo tengo que demandar. Dentro de créditos públicos, la acción sería para la acción pública o para la acción privada si la compra a una empresa de cobranza. No, si ya la compró una empresa de cobranza, la deuda ya no es pública. Es una deuda 100% privada y entra todo lo que hemos hablado de eliminación a nivel privado. No pierde esa característica de los tiempos de prescripción. La deuda pública prescribe de una forma y la deuda privada. Por eso digo, cuando ya pasa a ser una deuda privada, se aplican todas las normas de la deuda privada. Todas las normas de la deuda privada. No, la prescripción corre del día que no pagó o del primer día que no pague. Eso sí, o sea, el hecho de vender la deuda no está nada, porque eso también me ha alegado. No es que abogado, yo recién compré esta deuda en el 2021, por lo tanto no cabe la prescripción, no señor. La prescripción no se puede, porque si no, imagínense, se pasaría vendiendo la deuda y la deuda va resucitando cada vez más. No funciona así. En ese caso, la deuda porque ya tenía 5 años para cobrar, que la vende a los 5 años y necesitó la deuda. No, yo entiendo lo que me está tratando de decir el colega. Dice, en CNT yo tenía 5 años para prescribir, pero como la vendió un privado, ahora el tiempo de prescripción es de 10 años. Por lo tanto, como ventaja, sí, pero también soy muy honesto, yo he visto muy pocos casos de venta de cartera de CNT, porque la gran mayoría de casos los hacen cobros externos, pero la cartera sigue siendo de CNT. Entonces, el big business muchas veces es de estos proyectos externos que llevan estas deudas que muy probablemente no van a recuperar nunca, pero por cada gestión que realizan igual les pagan. ¿Ya? Jóvenes, creo que díganme, ¿qué pasa cuando quien presenta la demanda ya no lo representa la institución? Entonces, no presentaron la demanda, ya no está, ya no puede comparecer porque ya no representa a la institución. No entiendo la pregunta. O sea, usted me está hablando de alguien que le pusieron una demanda de insolvencia. Ya. Entonces, ya no representa él a la institución cuando la. Pero es que quien te demanda no es el representante legal, sino la entidad a través de su representante legal. Es como, por ejemplo, hace un año aproximadamente cambió el representante legal de Banco Pacífico, entonces yo entendería que todo eso de insolvencia se cae. No. Sigue el nuevo representante legal. Continúa con el que ahora sea el representante legal. Y sigue, claro, el proceso continúa a su curso normativo. Ya la última, de verdad. Buenas noches a todos, amigos, colegas. Una pregunta de lo que hicimos usted, doctor, para mí es un privilegio. La pregunta es una porque siempre hay muchos casos, ¿no? En este caso, los que se ven, los que la empresa eléctrica, y dicen cuando son instituciones públicas, las deudas no prescriben. Claro, ya tenemos entendido que cuando son empresas privadas,
Obviamente, no, estamos en todo derecho como juristas, en uno obviamente plantea una solicitud de lo que es perfección, pero yo me refiero en lo que cuando son empresas públicas, en este caso, como CNT, lo que es una empresa eléctrica, así que necesitamos de una perfil. Sí. El caso, por ejemplo, de los medidores, que son $500 como la gente con sus recursos, además pasar, no se ponen $1.000 multa. ¿Qué más allá? Ya unos $1.000 multa que pueden activar ese deuda. Y pasan 8 años, 10 años y siguen ahí. Cuéntenme ustedes. Si no te han citado si no te han notificado por la cuestión, puedes prescribir. Repito, lo dije al inicio de esta conversación. Toda deuda es susceptible de prescripción, menos las deudas relacionadas con pensiones alimenticias, porque se protege el interés superior de niños, niñas, etc. No me va a dejar un problema. Entonces, de ahí todas las demás. CNEL, CNT, IES, que fue el caso que les conté que IES, todas usted puede solicitar la prescripción siempre y cuando demuestre el cumplimiento de estos requisitos previstos en la ley. Señores, ya tenemos que acabar. Bueno, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su atención, al Colegio de Abogados por la invitación, y los invito a que nos sigan en las redes sociales, @, y @abogados. Siempre es un punto volver a tener abogados. Gracias. Estimados colegas, un momentito, estamos aquí con el abogado Roberto López, miembro de la Comisión de Honor, que entregará y conversará con nuestro. Gracias. En nombre del Colegio de Abogados, puedo agradecer no solamente a los actores por su fuerza esta noche, sino que también queremos agradecerles a vosotros, como digo, por el esfuerzo que se hace en asistir también. Para este efecto fue el Colegio de Abogados, el cual ya ha elaborado el certificado correspondiente para que quede un cumplimiento de lo que fue el acto ejercido por parte de usted, doctor, y le va a hacer la entrega de un certificado que ingresa de la siguiente forma. El Colegio de Abogados de Guayas obtiene el presente certificado al abogado César Manuel Garcés Allíster por haber participado en calidad de expositor en las materias prácticas de Derecho Civil desarrolladas en el auditorio del Colegio de Abogados de Puertas del Puerto de Sabana de Hizo del 8 al 17 de junio del año 2026. Guayaquil, julio del 2026, firma el abogado Jorge Llanes Madrid, presidente del colegio, firma también el abogado Erro Elizalde Torres, secretario. Para tal efecto llamamos al doctor Miguel Ángel Campos para que haga la entrega. Estamos rodando con cosas de institución al señor expositor. Abogado, quiero preguntarle por su evolución práctica sólida, Mucho orden, compañero. Con orden, compañero. Gracias, Manuelito, de mi parte.